¿Qué amigos? Bienvenidos a este 2.5 Gasteiz, Segundo, buenos días. Bienvenidos a VTV, su televisión local. Bueno, ayer ya decíamos, ayer anunciábamos, digo ayer porque ayer fue domingo, ayer en redes sociales ya anunciamos que íbamos a estar con la directora de Emakunde, con Landaida, con la cual vamos a charlar en 2 segundos. Pero la verdad es que la información nos lleva hasta este centro tutelado de menores de Álava, en el que hoy además nosotros vamos a ponerlo encima de la mesa, y además hoy ya también se incorpora a las tertulias Xavier Añúa, con el cual estaba hablando además fuera de las cámaras del asunto, y él conoce muy bien porque él fue abogado de familia y nos va a dar un punto, seguro, nos va a poner ese punto, esa visión diferente a la que podemos tener desde una postura mucho más crítica o periodística a otros, ¿no? Sin lugar a duda. Pero bueno, hoy sí que es verdad que es un tema que ha saltado, está absolutamente en todas las portadas de todos los medios de comunicación nacional. Para bien o para mal, esto es así. Entonces, digo para bien o para mal porque, bueno, cuando se descubre ese tipo de cosas, pues bueno, también, pues la verdad es que se desmantela ciertas redes que, bueno, pues que hacen mucho daño, sinceramente, ¿eh? Y bueno, yo tengo mis ejemplos y luego los pondremos también encima de la mesa. Pero Izaskun, buenos días, directora de Emakunde. Si me lo permites, yo creo que digamos, la autoridad manda, ¿no? De alguna forma. ¿Cómo es cuando eres consciente de la noticia y te dicen que 5 menores de un centro tutelado de la Diputación Foral de Álava, del Instituto Foral de Bienestar Social, de la Diputación Foral de Álava, bueno, han sido, digamos, no sé cómo decirlo, porque para mí está la trata, está el abuso, está, no sé, puedo poner términos, adjetivos varios, pero dices, ¿cómo cuando te enteras de la noticia, cuál es lo primero que se te pasa por la cabeza como directora de Emakunde, de un instituto tan importante? Bueno, pues lo primero que piensas es cómo es posible, ¿no?, que esto suceda en pleno siglo XXI y aquí, entre nosotras y nosotros, ¿no? En cualquier caso, bueno, pues nos consta que la Diputación, en el primer momento en el que tiene conocimiento del caso, lo denuncia, y ahora lo que esperamos es que la investigación siga el curso que debe de seguir, se haga una completa investigación y bueno, pues se tomen las decisiones oportunas para que no vuelva a ocurrir una cosa de estas. La verdad es que es duro, ¿eh? Sí, muy duro. Estamos hablando de 5 menores que están ahí siendo tutelados por una institución como es el Instituto Foral, y la verdad es que da la vuelta a todas las portadas absolutamente nacionales, y la verdad es que, bueno, pues ahora se habla mucho de Álava y de Vitoria, se habla por cosas como estas, que pensábamos que nos coge de lejos a nosotros, ¿eh? Sí, desgraciadamente, pues a veces sucede, ¿no?, que noticias de este tipo ponen a la ciudad y al país, ¿no?, en determinadas portadas, trasladando una imagen bueno, pues que no se corresponde con la realidad y la implicación de la ciudad, de las instituciones en este sentido, pero en cualquier caso, bueno, pues es un asunto que está en investigación, hay que ser prudentes, esperar a lo que concluya la investigación y, como digo, lo importante será establecer bueno, pues medidas para evitar que se produzcan situaciones de este tipo. Izaskun, el Foro para la Igualdad, hombres y mujeres, 2016, está en Amurrio ahora mismo, pero bueno, está rondando por toda la provincia, entiendo. Se alarga, ¿no? ¿Extendéis las fechas? ¿Por qué? Sí, la verdad es que, bueno, el objetivo del Foro para la Igualdad es visibilizar cómo a lo largo de todo el país hay muchas entidades, bueno, organizaciones de diferente tipo que han hecho una apuesta a favor de la igualdad y que están trabajando diariamente en sus organizaciones, en sus instituciones a favor de la igualdad. Y lo que pretendemos con este foro es precisamente visibilizar esos esfuerzos que se hacen desde diferentes ámbitos y también crear sinergias, ¿no?, entre todas estas entidades. Este año hemos conseguido que más de 116 entidades, asociaciones, instituciones organicen alguna u otra actividad relacionadas con el lema que este año hemos elegido, que era el del 8 de marzo, la desigualdad no nace, se hace, la construimos diariamente, y lo mismo que hacemos o construimos la desigualdad, bueno, tenemos también en nuestras manos la posibilidad de construir la igualdad, y por eso, bueno, pues una invitación, ¿no?, una invitación a la ciudadanía para trabajar a favor de la igualdad diariamente. Fíjate, me estaba viendo ahora la imagen, porque hemos hablado de la Araski fuera también, de que hablas con Xavier, me estaba viendo el tema de la mujer y deporte, ¿no? Sí. Y recuerdo cuando, yo fui muy crítico, te lo digo porque fue tremendamente crítico, ¿eh? Y eso que soy, me encanta el Atleti, ¿eh? Pero cuando ganaron las chicas del Atleti la Liga, sí, el hecho de que el tema de la gabarra, que parece una tontería, sí,
¿para qué vamos a discutir? Pues que se haga la gabarra, pues joder, ¿cómo que no en igualdad? Pues fíjate, yo fui de los más críticos en redes sociales, fui muy crítico con el tema, pero una cosa tan niña, por decirlo de alguna forma, ¿cómo es posible que sea capaz de dividir tanto a la sociedad? Bueno, pues porque todavía hay muchas resistencias, ¿no? Pero yo creo que, bueno, lo que tenemos que poner es en valor todo ese recorrido que se ha hecho y sobre todo de las mujeres en el deporte, ¿no? Hemos visto cómo, bueno, pues, por ejemplo, en el fútbol hasta hace unos años no había presencia de mujeres, pero en baloncesto y en otras disciplinas pues tampoco había. Vemos que a día de hoy, aunque todavía queda muchísimo recorrido por hacer y que las mujeres puedan participar en igualdad de condiciones no solo en la práctica del deporte, ¿no?, sino como entrenadoras, en los órganos de toma de decisiones del deporte, como digo, bueno, pues se han producido avances en diferentes disciplinas y esto es importantísimo, ¿no?, porque tenemos que hacer ver a esas chicas, a esas mujeres jóvenes, que también el deporte es algo que ellas pueden practicar y por eso la importancia de los referentes, de esas mujeres referentes, ¿no?, que pueden hacer creer a otras jóvenes que ellas también pueden practicar el deporte y bueno, pues esto es clave, ¿no? Se está haciendo un trabajo, pues por mencionar, ¿no?, lo que es en Álava, todo el trabajo que están haciendo en Araski, ¿no?, con la cantera de mujeres jóvenes, pues etcétera, ¿no? Superimpresionante. Impresionante el trabajo que están haciendo, ¿no? Y bueno, pues por ese camino tenemos bueno, pues que continuar para que cada vez haya más mujeres practicando deporte y, como digo, cada vez tengan también más referencias, ¿no? Y también cuidar todos esos detalles que simbólicamente bueno, pues también tienen un peso importante en los medios de comunicación, por ejemplo, ¿no? Exacto, o sea, también en los medios de comunicación, bueno, pues se está produciendo, aunque paulatinamente, bueno, pues ese avance, ¿no? Se están ya, bueno, pues dando cuenta de los resultados deportivos de las mujeres en diferentes disciplinas, pero no suele ser lo habitual, ¿no? Y ahí también vemos que hay una distinción entre el deporte practicado por mujeres y por hombres y bueno, pues hay infinidad de estudios que nos demuestran que las mujeres como protagonistas en las noticias deportivas aparecen, bueno, pues no llega a un 6% y que cuando aparecen tienen que conseguir logros importantísimos, ¿no?, para que se les ceda. Por ejemplo, Tania Calvo, con todo lo que está haciendo, ahora ha venido Holanda, que acaba de ganar otras 3 medallas, y le damos un recuadrito pequeño ahí, que si fuese Miguel Indurain, páginas completas, tal, ¿verdad? O sea, en igualdad de condiciones, esto es lo que pasa. Sí. Ser misógeno parece que está de moda. Es decir, porque uno de los mayores misógenos de este planeta gana las elecciones en Estados Unidos. Claro, eso poco ayuda, ¿no?, al trabajo que hacéis, por ejemplo, digo, a Emakunde aquí, pero digo a nivel mundial, por el posicionamiento y la igualdad de la mujer en el mundo, ¿no? Sí, como bien dices, poquísimo favor hace, ¿no? Hay, bueno, pues desde ONU Mujeres a nivel internacional o las conferencias de mujeres, ¿no?, etcétera, que a nivel mundial, ¿no?, pero en el propio país, no solo a nivel institucional, sino desde el movimiento de mujeres, organizaciones que están haciendo un trabajo que estamos tratando, ¿no?, de que la igualdad sea real y efectiva en nuestro país, en el entorno, en el mundo en el que vivimos, pues ciertamente ver cómo personas que públicamente manifiestan, bueno, una posición contraria a la igualdad y que sean elegidas para presidir un país, pues realmente es muy, muy preocupante y bueno, pues lo que indica es que en primer lugar hay muchísimas resistencias, ¿no?, a avanzar en la igualdad de mujeres y hombres, pero que tenemos que continuar trabajando porque sin duda, y como ya se decía en la conferencia de Beijing o recientemente Naciones Unidas aprobó la Agenda de Desarrollo Mundial 2030 y ahí se decía que bueno, si facilitamos la igualdad de oportunidades a mujeres y hombres conseguiremos sociedades pacíficas, prósperas, más sostenibles, economías sostenibles y se beneficiará pues toda la sociedad y la humanidad, ¿no? Y como estamos plenamente convencidas de ello, pues desde diferentes ámbitos, con independencia de que sucedan cosas de este tipo, pues vamos a continuar trabajando y demostrando una y otra vez que la igualdad, como digo, es un beneficio no solo para mujeres y niñas, sino para el conjunto de la sociedad y de la humanidad.
tiene que ser frustrante, quizás como digo, cuando ves que partidos políticos, ¿no? Los partidos políticos en general, da igual el color, proponen solo a hombres para presidir gobiernos, sean autonómicos o sean estatales, y saben que si ponen una mujer, porque lo saben, lo saben. Luego hacemos todas las peleas y luchas y giramos a favor de la igualdad, pero los partidos son los primeros que dicen no ponemos una mujer, porque si ponemos una mujer perdemos las elecciones. O sea, tú dices, este tipo de cosas, dices, desde la política ya no se hace una apuesta claramente por posicionar a la mujer en una cabeza de lista. Eso no es un poco frustrante, digo, para alguien que está al frente de una dirección y que podría decirle al Lehendakari, no, queremos a una mujer Lehendakari, podría ser una mujer Lehendakari, podríamos proponer, me da igual que sea el PNV, Partido Popular, Partido Socialista, me da igual, ¿no? Euskal Herria Bildu, que ha propuesto, pues porque Arnaldo Otegi ha sido apartado, pero si no hubiese sido Arnaldo Otegi. Y al final ha propuesto a 3 mujeres para llegar al pleno y proponer una de las 3 mujeres como Lehendakari. Pero fíjate tú, no sorprende eso, joder, desde la iniciativa, de la base ya, política. Normalmente son las bases, las asambleas de los diferentes partidos políticos quienes suelen elegir a las o a los candidatos, ¿no? Pero sí que es cierto que podríamos decir que en general todos los partidos políticos pues son todavía androcéntricos, ¿no? Pensados por los hombres y para los hombres, y lo cierto es que las mujeres pues están participando de una manera más visible, porque yo diría que siempre han participado activamente en los partidos políticos, aunque quizá no haya sido de una forma más visible, pero poco a poco también están accediendo a muchos cargos de responsabilidad, ¿no? Y por ejemplo, en el caso del País Vasco, y tras la aprobación de la Ley Vasca para la Igualdad en el año 2005, sí que podemos decir que se produjo un salto cualitativo, ¿no? Por ejemplo, mencionabas, ¿no?, el instituto, en el año 88, cuando empieza a funcionar el Instituto Vasco de la Mujer, únicamente había 9 parlamentarias en el Parlamento Vasco. A día de hoy son mayoría las mujeres, ¿no? Vemos que pues la Ley Vasca para la Igualdad en este caso ha hecho posible que haya una mayor presencia de mujeres en el Parlamento, pero evidentemente todavía pues existe ese techo de cristal, como existe también en otros ámbitos, en el empresarial, etcétera, ¿no? Sí, es cierto. Hace poco hacíais público ese estudio de ¿la calle es mía? Es una pregunta que hacéis dentro del título. Poder, miedo, estrategias, empoderamiento de la mujer, jóvenes en el espacio público hostil, que es lo que me llamó la atención, espacio público hostil. Este estudio, que además están hechas entre jóvenes, entre mujeres muy jóvenes, sí que da la impresión de que sí que es verdad que en los ámbitos en los que no deberíamos de tener ningún tipo de preocupación en los hombres, nunca en ningún sitio, pero las mujeres no, sí que es verdad que yo que me he leído, además tenéis las cuartillas, habéis hecho pública además cada una de las plantillas de trabajo, y uno se sorprende cuando las ve. Pero la necesidad, está claro, es algo que teníais previsto hacer, ¿no? ¿Cómo llegáis a este punto? Te comento, nosotras apoyamos anualmente... Son becas, ¿no? Becas, eso es una serie de becas cuyo objetivo es que la ciudadanía conozca investigaciones que se han hecho relacionadas con el género y con la igualdad de oportunidades de mujeres y hombres, ¿no? Y en este sentido, este es el resultado de una de las becas que apoyamos en el presente año. Y un poco lo que hacía era estudiar cuál era la presencia diferenciada de chicas y chicos en el espacio público. Y una de las conclusiones a las que se llega después de realizar entrevistas a más de 70 chicos y chicas es que las mujeres sienten más peligro en el espacio público que los chicos. Curioso, ¿eh? Sí, pero por otro lado, pues tampoco es muy sorprendente, ¿no? Se veía que tanto chicas como chicos tenían miedo, pero que en ambos casos tenían miedo de los chicos, ¿no? Las chicas, pues por todo el tema de las agresiones sexuales, todo lo relacionado con posibles acosos, etcétera, ¿no? Y que ese miedo, en el caso de las chicas, iba en aumento a medida que iban creciendo, y ellas
se sentían como vistas como mujeres por parte de los hombres, ¿no? Y en cambio en el caso de los chicos, este miedo, que también lo tenían, pero era otro tipo de miedo, era más un miedo a peleas, trifulcas, etcétera. Sí, sí, está claro. Bueno, pues iba en disminución a medida que iban haciéndose mayores y a medida que iban interiorizando pues esos modelos de masculinidad y viéndose ellos, ¿no?, como los que generan el miedo, ¿no?, y no los sufridores en este caso. Vemos también que muchas veces, y era una de las conclusiones del estudio, ¿no?, trasladamos a las chicas mensajes diferentes que los chicos, ¿no? Les decimos, bueno, pues que tengan cuidado por parte de las familias, sí, y de las, claro, que vayan con mucho cuidado, sí, que mira a ver qué es lo que te echan en la bebida, no vengas sola, ven acompañada, y por otro lado también se les dice, pues no vayas por ahí provocando, etcétera. Y en cambio vemos que a los chicos pues no se les lanzas normalmente bueno, pues mensajes en este sentido y con esta intensidad, ¿no? Entonces, que es fácil que nosotras mismas, ¿no?, estemos contribuyendo a aumentar también ese miedo en las propias chicas, ¿no?, porque el miedo tiene un peso muy importante en la socialización de mujeres y niñas, y por eso se decía que la dificultad estaba en conseguir ese equilibrio, ¿no? Por un lado, en efectivamente señalar cuáles son esos miedos, ¿no?, que hay y esos peligros del espacio público, pero por otro lado que estos no fueran en detrimento de la libertad de las propias mujeres, ¿no?, que es un instrumento que sí es en detrimento de ellas. Yo tengo 2 hijas y está claro. Tengo algunos amigos que tienen niños y el lenguaje que yo utilizo con mis hijas no es el mismo que utilizan ellos con sus hijos. Y además que ha sido debate alguna vez en casa, lo hemos comentado, ¿no? Sí, sí. No es lo mismo, ¿cómo protegemos a las chicas? A los chicos no se les protege prácticamente directamente. Y los mensajes que les lanzamos, ¿no? Las propias chicas, algunas de las propias chicas que han participado en el estudio, ellas mismas verbalizaban, estamos hartas, ¿no? Todos los mensajes, bueno, pues se lanzan bueno, hacia las chicas, ten cuidado, ven con una compañera tal, pero no vemos que ese tipo de mensajes se les lanza a los chicos en el sentido de que sé respetuoso con las chicas merecen todo tu respeto, no son un objeto, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues por eso son importantes también programas como el que tenemos dentro del propio instituto, el programa Gizonduz, bueno, pues que lo que trata precisamente es de generar nuevos modelos de masculinidad, ¿no? Pero estamos oyendo una vez, me pregunto, porque cuando vemos los datos de las agresiones, ya no solo en redes sociales, sino también verbales, ¿no? Y cuando vemos las estadísticas que nos dicen que en un rango de edad muy temprana, y estoy hablando de la adolescencia, se ha disparado el dato de las agresiones de ellos a ellas, digo, algo estamos haciendo mal, deberíamos de mirar esos estudios que hacemos, deberíamos de revisar el sistema, o no sé, tendríamos que hacer algo, porque está claro que hemos puesto muchos medios, muchísimos medios, para intentar que esto no vaya más, y resulta que, bueno, pues que las edades más tempranas son, digamos, las puntas de lanza ahora mismo en todos los números, ¿no?, que se nos disparan, ¿no? Deberíamos hacer autocrítica, pregunto, digo, sí. Nosotros recibimos mensualmente las estadísticas que desde el Departamento de Seguridad manejan y donde se recogen el número de denuncias que se ponen relacionadas, pues, contra todas las relacionadas con agresiones, etcétera, contra la libertad sexual, también delitos que se producen en el marco de la pareja o expareja, o delitos contra las mujeres dentro del marco familiar, ¿no? Y ahí, si tenemos en cuenta esas denuncias que se presentan ante el Departamento de Seguridad, vemos que si hacemos una comparativa de esas mismas denuncias en lo que vamos de año con el año anterior, ha habido un descenso en cómputos generales, ¿no? Sí que, por ejemplo, en el caso de Álava, los datos de violencia que se producen en el marco de la pareja o expareja sí que haya habido un repunte, ¿no? En cualquier caso, aunque los datos sean así, efectivamente lo que nos indican es que tenemos que continuar trabajando, ¿no? Porque a veces, ¿no?, vemos que los datos estadísticos lo que evidencian es que este tipo de violencia se está dando entre las chicas y chicos muy jóvenes. Por eso, precisamente, también
Este año hacíamos una especial incidencia en la campaña del 8 de marzo diciendo que la desigualdad no nace, se hace. Y la violencia contra las mujeres al final es la expresión más brutal de la desigualdad. En el origen de la misma hay una desigualdad y lo que tenemos que continuar trabajando con nuestros chicos y chicas, no solo en los centros educativos, con diferentes programas de coeducación. Por ejemplo, nosotras valoramos muy positivamente que por primera vez un gobierno en la pasada legislatura aprobara un plan de coeducación y prevención de la violencia contra las mujeres, ¿no?, que hasta ahora no había existido. Sí que es cierto que en los centros educativos y nosotras mismas desde el propio instituto habíamos puesto en marcha programas coeducativos como el NAICO o el Beldur Barik de prevención de la violencia entre la gente más joven, pero no existía tal plan de coeducación, ¿no? Y es cierto que se ha puesto en marcha y todavía, aunque tiene mucho recorrido, pues es algo que ponemos en valor porque es clave que los chicos y chicas, los niños y niñas aprendan desde edades muy tempranas pues que las relaciones entre ellos y ellas tienen que estar basadas en el respeto, en la autonomía, en la libertad, en la igualdad y que no pueden ser relaciones de superioridad ni jerárquicas, que en el origen es eso lo que está en el origen de la violencia contra las mujeres, ¿no? Tienes que venir más a menudo por este programa. Bueno, pues, yo te lo he dicho fuera de cámara, si va en serio, no, de verdad te lo digo de corazón y además creo que ahora cuando te presenta a todos nuestros colaboradores, seguro que convienen conmigo que realmente creo que hacer pedagogía en la televisión local de Vitoria-Gasteiz no estaría de más, ¿eh? Que de vez en cuando os acerquéis por aquí y hablemos de muchas más cosas porque tenéis muchos más proyectos, acabas de mencionar dos, pero yo creo que podríamos hablar de todos y cada uno de ellos y ir dando pequeños retazos, ¿no? Yo creo que no estaría nada mal. Antes de pasarte a que ellos te puedan preguntar, tú has hablado, que yo también lo tenía apuntado, y es hablar de la violencia doméstica, ¿no? Escuchábamos a la fiscal del menor, ¿no?, a la señora Cotelo, hace muy poquito dar ese dato muy importante, ¿no?, de la violencia de los niños hacia los padres, ¿no? Un dato que también se ha disparado, en Álava especialmente, y lo hacía en el informe de la Fiscalía este año la propia Cotelo, ¿no?, la propia fiscal del menor de Álava. Y sí que es verdad que sorprende ese dato, ¿no?, de cómo ese giro, ¿no? Es decir, estamos viendo por un lado cómo, es que es así, estamos viendo cómo a los mayores, a nuestros mayores, se les está agrediendo desde cuidadores, familiares, etcétera, etcétera, etcétera. Pero estamos viendo como también los niños, en muchas familias, están agrediendo a sus padres, ya no de forma física, sino verbal, en muchos casos, bueno, de forma insostenible. En ese sentido, repito, yo hago mucho hincapié en este sentido. ¿Hacemos algo mal? ¿Estamos pensando en que estamos apuntando hacia un punto que creemos que es y igual no estamos acertando en el tiro? Pregunto porque yo cuando le digo a esta señora, perdón, a la fiscal jefe de Álava sobre el informe de la Fiscalía de este año, yo me quedé perplejo, sinceramente. Es más, cogí el corte y yo en casa dije a mis hijas, mirad, escuchar, para que veáis lo que pasa, quería que lo oyeran, que mirad lo que pasa, porque no todo lo que se ve en la calle es tal. Mirad, escuchar esto. Sí, vivimos en una sociedad tremendamente agresiva y todos esos mensajes de agresividad y de falta de valores en muchos casos, ¿no? Cuando hablamos también de igualdad y de igualdad real y efectiva, bueno, pues lo que estamos hablando también es de un cambio de valores, ¿no? Y yo creo que en este sentido también, bueno, pues en muchos casos se han aparcado valores que son claves para que, bueno, pues la sociedad pueda seguir avanzando, ¿no? Y bueno, sí que tenemos ejemplos, ¿no?, de personas implicadas y chicos y chicas jóvenes, porque parece que generalizamos y que estamos bueno, pues poniendo en la misma situación a todos los chicos y chicas y no es así, ¿no? Afortunadamente. Pero sí que es cierto que el trabajo, como digo, no solo en los centros educativos, sino sobre todo en las familias o los mensajes que se trasladan desde los medios de comunicación, etcétera, pues tienen un peso muy importante en la socialización de esos chicos y chicas. Por tanto, también una llamada a la reflexión a todas las personas adultas y acerca de cuáles son los mensajes y los valores que estamos transmitiendo a esa
población más joven que al fin y al cabo está en construcción, ¿no? Y que serán los hombres y las mujeres del futuro. La última pregunta ya os dejo, de verdad, que sé que estáis impacientes por preguntarse. Pero es que, sí, pero es que tengo una pregunta. Hace poco yo no los conocía, a Víctor Martín Patón y a Susana Doroño, que desde hace una semana o esta semana empezaban a escribir un blog en lagaceta.es, en el que hay una cosa que me llama la atención, porque ellos vienen a decir, lo quiero leer literalmente, a ver si lo encuentro, porque lo quiero leer literalmente, no quiero decir nada que no sea... Bueno, venía a decir, lo voy a leer, es igual de mentira decir que las denuncias falsas son el 60 o el 30%, como que se supone que es el 0,0, o sea, es decir, a ellos les da igual que sea el 0,03 que el 60, que dice, en cualquier caso, las denuncias falsas mucho daño hace ese tipo de titulares, sí, entiendo. Sí. Y son dos abogados que van a escribir sobre la violencia de género dentro de un blog de un medio de comunicación. Y ya el titular que ponen encima de la mesa me parece ya como mucho... Sí, la verdad es que el tema de las denuncias falsas está generando un daño, yo creo que brutal, ¿no? Porque al final estamos hablando, según datos del Consejo General del Poder Judicial, pues del 0,007, ¿no? Denuncias falsas que puede haber por otro lado en otros muchos ámbitos, y de hecho las hay, ¿no? Es cierto que una denuncia falsa en un ámbito como este pues es sumamente delicada, sobre todo y ante todo porque a quien más está perjudicando es a las mujeres que realmente están sufriendo violencia y que se están enfrentando a ella, ¿no? Y yo creo que no podemos invisibilizar ese sufrimiento y esa pelea diaria de muchísimas mujeres que, como digo, se están enfrentando a la violencia que sufren y están intentando salir de este tipo de situaciones, ¿no? Por tanto, también hay que tener mucho cuidado con el tipo de mensajes que estamos trasladando, porque, como digo, a quien más perjudican es a las mujeres víctimas de violencia contra las mujeres, y no podemos olvidar que desde que se recogen estadísticas, pues más de 800 mujeres asesinadas por este motivo. Este buen hombre, estos dos buenos letrados son letrados especializados en casos de hombres maltratados, que además han denunciado la polarización, lo digo literalmente, la polarización del debate entre partidos y detractores de la polémica ley es que hay una resistencia terrible, pero lo que está claro es que la ley integral lo que puso de manifiesto sobre la mesa es que hay un tipo de violencia, la violencia de género, en este caso la que se produce en el marco de la pareja o expareja, y en este caso son los hombres quienes someten a situaciones de sumisión a las mujeres, bueno, pues que, como digo, desde que hay estadísticas y en los últimos años han causado la muerte de más de 800 mujeres, ¿no? El hecho de que se aprobara aquella ley que puso sobre la mesa este tipo de violencia no quiere decir que se minimicen otro tipo de violencias, que las puede haber, las hay, y que son bueno, pues también denunciables, y ahí está el Código Penal que las sigue castigando. O sea, el que se aprobara esta ley no trajo consigo el que penalmente las penas de otro tipo de faltas o de situaciones que pueda haber disminuyeran, no, simplemente sirvió para poner sobre la mesa que estamos ante un problema importante de vulneración de derechos humanos, y bueno, pues esto también ha servido para que todas las instituciones intentemos trabajar de una manera coordinada, como ya desde hace tiempo se está haciendo en Euskadi, ¿no? Que ya se firmó un acuerdo interinstitucional para dar una respuesta adecuada a las mujeres que son víctimas de violencia contra las mujeres. Bueno, José Ramón Berzusa, ¿qué tal estás, Segurón? Daniel Urrutia, Esperanza Molina, bienvenido y hallado, Xabier Añual. Gracias. Bueno, os dejo que le preguntéis aquí a nuestra invitada, a la directora de Emakunde. Bueno, hablo de muchas cosas y que muchas... Y concisos, sin entrar. Conciso, Yo quisiera que me dijeras tu opinión, sin más, sobre la religión y las mujeres.
Bueno, pues que... Así de claro. Sí, sí, pues que mayoritariamente las religiones pues no han dado el papel que se merecen a las mujeres, ¿no? Y de hecho, bueno, pues no conocemos quizá otras religiones, pero las que tenemos más próximas, pues vemos que las mujeres tienen mayoritariamente un papel secundario. Y luego vemos que en la realidad tienen una participación activa, ¿no? En las iglesias que tenemos, o sea, más cercanas, ¿no? En las religiones que tenemos más cercanas y también probablemente en las que desconozcamos, ¿no? Y bueno, en ese sentido creo que hay que hacer pues al igual que en otros ámbitos ha habido cambios, ha habido reformas y ha habido planteamientos que tratan de bueno, pues dar a las mujeres el papel que se merecen y sobre todo aprovechar todo el talento existente, ¿no? Y todas las oportunidades que existen, pues también esta yo creo que sería una vía a explorar que por otro lado ya está siendo reclamada por mujeres religiosas y teólogas que están teniendo un papel, bueno, pues activo dentro de, por ejemplo, la religión católica, reclamando precisamente ese papel protagonista de las mujeres, ¿no? ¿Europa está en ese punto? No sabría decirte si está o no en ese punto. Yo creo que debería de hacerse esta apuesta porque sin duda sería contribuir al pues al enriquecimiento, ¿no? de ese ámbito u otros muchos, ¿no? ¿Queráis, En cuanto a la inseguridad que se está viendo por parte de nuestros, en mi caso de nuestros nietos, yo lo que creo es que esa inseguridad la estamos un poco provocando desde los mismos hogares. Es que siempre se les está diciendo, cuidado, ojo, no, cuidado, ojo, no. Hay que enseñarles a que se defiendan. Yo opino eso, ¿eh? No lo sé hasta qué punto estoy dentro de esa teoría de que la mujer tiene que ser mucho más cuidadosa que el hombre, la forma de comportarse. No sé qué es lo que opinas tú. Sí, no, es un poco lo que se concluía en el estudio, ¿no? Que muchas veces desde los propios hogares, desde la sociedad misma, pues se traslada a las chicas mensajes que para nada contribuyen a su empoderamiento y bueno, pues a que se sientan, como decimos, seguras, ¿no? Pero también en ese mismo estudio se decía que no se lanzan en la misma medida y mensajes de ese tipo a los chicos, ¿no? Y que si se concluye que quienes generan el miedo son, en este caso en el espacio público, los chicos, bien a las chicas o a los chicos, aunque sea por diferentes motivos, bueno, pues que quizá también en el entorno familiar, en la sociedad, en los centros educativos, pues habrá que también lanzar mensajes a los chicos, bueno, pues tratando de que cuestionen determinadas formas de hacer y que tengan una actitud activa contraria a la violencia contra las mujeres y respetuosa, ¿no? con las chicas. Ahí tenemos un trabajo interesante que hacer. Sí. Sí. Es que, no, digo puedo porque nos mantiene un poquito a raya, Joseba. Sí. Es que a mí me parece que hay como un desfase. Nuestros niños desde la más tierna infancia van juntos. Todo se va progresivamente y de repente llega un momento en que esos niños se sienten machos, pero machos, malos machos, porque claro, no son protectores, son acosadores. Entonces no sé qué es lo que nos falla, pero nos está fallando algo muy grande. Sí, es lo que comentaba antes, ¿no? Sí, que creo sí, que, al final, todo el trabajo que se hace y todo el trabajo de coeducación que hay que hacer no solo en los centros educativos, ¿no? En las propias familias, que muchas veces son las primeras escuelas de desigualdad. A veces de forma inconsciente, porque estamos trasladando pues lo que hemos ido aprendiendo también a lo largo de la vida. Y avanzar en temas de igualdad también supone desaprender muchas de las cosas que
que nos han inculcado, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pues que tenemos tarea, pero que esa tarea, como digo, no es solo la tarea que podamos hacer desde las instituciones, sino que toda la sociedad, pues todas las personas podemos hacer mucho y bueno, pues una invitación, ¿no? Sí, mira, tú has empleado al principio de la conversación la palabra clave del problema, que es miedo. Los hombres tienen miedo y tienen miedo al poder de la mujer y siempre han considerado, es decir, y no me estoy refiriendo ahora a que desde hace 50 años se hayan modificado las relaciones, no, me estoy refiriendo a una cosa ancestral. Sí. Para mí, por ejemplo, una de las cosas que representa, ha quedado como un resto de la época fuerte de la hembra, de la mujer, son, por ejemplo, las vírgenes andaluzas, que no es ninguna tontería ni ninguna frivolidad. Es decir, es la expresión de la mujer poderosa, de la diosa. Entonces, toda la agresividad masculina, en el fondo, los hombres son muy débiles, muy pobrecitos, es decir, son muy débiles. Y no tienes nada más que analizar, por ejemplo, los personajes de las leyendas que se han convertido después en cuentos infantiles, ¿no? O la figura de la mujer indefensa, la princesita buena, ¿qué tal? Pero siempre hay una imagen, siempre hay una figura de madrastra, de envenenadora, es decir, la fuerza de la vida la tienen las mujeres. No digo que esto sea así, pero digo que es así como ha funcionado y como funciona en el fondo de su alma. Todos los hombres se sienten indefensos ante la fuerza de la mujer. Entonces, esas agresiones incomprensibles que dices, esto es una locura, esto no sé qué, sí, es una locura, porque se hace cualquier cosa por el miedo a perder, sí, porque esto nos llevaría un curso completo. Sí. Regresa a la pregunta de Esperanza. Eso es lo que me parece a un terreno al que no se puede, al que es casi imposible llegar. O sea que la tarea que tenéis por delante es enorme y bueno, pues se mejorará, ¿no? Porque yo creo que la única forma efectiva de luchar de alguna manera por conseguir una igualdad, que no sé si es buena o mala, no entro en eso, una igualdad, es que las mujeres asuman individualmente su propio destino y sus ganas de hacerlo. Digo porque no todas las mujeres tienen la más mínima gana de ser iguales, o menos quieren que se les pegue, pero también, por ejemplo, hay zonas en este país en el que las mujeres casi de alguna manera admiran y valoran lo único que el hombre les puede dar, que es la fuerza. Y lo que pasa es que esto es como para estar hablando un curso entero, porque hablar así es un poco disparatado, ¿no? Sí. Pero es que es lo del miedo del hombre a la invasión de su territorio por parte de la mujer es mucho más fuerte que el que si juegan al baloncesto igual que los chicos. O sea, la pregunta sería, yo creo que es fácil, ¿no? Bueno, es que es el miedo el que tiene el hombre probablemente a que sea... Soy capaz de sintetizarlo aquí en 5 minutos. Vivimos en una sociedad androcéntrica donde ahora mismo pues la mayoría del poder está en manos de los hombres, ¿no? Sí. Y el pasar a una sociedad bueno, basada en la igualdad también supone el repartir esos privilegios, ¿no? Y bueno, pues hay realmente temores, pero lo que yo creo que tenemos que interiorizar no, pero es casi irracional, quiero decirte, no es elaborado. Se llevan los genes de alguna manera. Pero es algo que hemos aprendido y que las civilizaciones llevan aprendiendo desde hace... Claro, porque el problema es muy profundo. Entonces... O sea, por eso decimos que es tan difícil cambiar de una sociedad androcéntrica a otra igualitaria, porque no es tan fácil. Estamos hablando de cambio de valores, cambio de creencias. Claro, de valores que surgieron ya en el cuaternario, quiero decirte. O sea, que es así. ¿Sabía? Yo más que preguntas, porque me gusta mucho lo que has puesto, es resaltar dos cosas que conozco. La primera es, ha dicho una frase que era
tenemos que enseñar a los niños respeto. Pero el respeto yo creo que en las escuelas, en los institutos se da. Y en casa. Yo por la experiencia que tengo, en casa. En casa ahora trabaja muchas veces el marido, la mujer, llegan cansados y a los niños no se les hace ni caso. Entonces, en casa no tienen el cuidado, el estar encima con cariño, porque claro, todas esas cosas hay que transmitirlas a los niños con cariño, para enseñarles que hay que respetar. Hay que respetar al igual, al diferente, a todos. Y entonces, a mí me ha gustado mucho esa frase cuando has dicho lo del respeto. Pero en casa es el punto neurálgico donde tú puedes llegar agotado de tu trabajo para mantener la familia hoy, que es muy complicado, pero tienes que dedicar el punto más importante de tu vida, es el transmitir a los niños ese respeto y esas cosas. Ese era un tema que me ha gustado mucho y que yo creo que hay que hacer hincapié, que en casa es donde hay que hacer las cosas, porque en los demás sitios ya se intenta hacer en la medida que se puede. Y la segunda cosa con la que estoy absolutamente de desacuerdo, no con nada de lo que has dicho tú, sino con lo que has leído de ese blog que se ha abierto. Yo en ese terreno he tenido mucha experiencia profesional y lo de las denuncias falsas me parece que es una tontería como una catedral. ¿Que hay alguna denuncia falsa? Claro que hay alguna denuncia falsa, claro que hay alguna denuncia falsa. Pero yo diría, en contraposición al número de denuncias falsas que hay, ¿cuántas mujeres se vuelven atrás con denuncias auténticas? ¿O cuántas mujeres no hacen denuncias por miedo a hacer las denuncias? Es decir, hay muchísimas mujeres que perdonan en el acto del juicio cuando llegan allí y vamos a ver si seguimos adelante. Infinidad de mujeres se vuelven atrás, por mil razones, muchas veces económicas, porque hay una dependencia económica que a veces nos olvidamos del hombre, de la mujer hacia el hombre. Entonces, hablar de denuncias falsas me parece una imbecilidad, no puedo decir de otra manera, porque no es justo, al lado de lo que es lo contrario. Las veces que la mujer se arrepiente o tiene miedo de seguir adelante con una denuncia. Y entonces, el hacer un blog sobre esas cosas me parece que es ficción. En mi carrera profesional, que he visto muchos casos, muchísimos, 3.500 expedientes concretamente, puedo decir que denuncias falsas con los dedos de una mano. Y además falsas, entiéndeme, a veces por defensa propia. Y eso es lo que quería también remarcar, que son dos temas que has tocado que me parece que son muy importantes, que yo eso no te pregunto, lo que has dicho era suficiente. Sí, no, confirmo lo que... Yo precisamente he traído ese tema porque me parecía que desde un medio de comunicación, que es un poco, por donde íbamos antes, la responsabilidad que puede tener un medio de comunicación o no, ¿no? Claro. Es decir, Sí, otorgarle a estos dos letrados este espacio con ese titular, a mí ya me parece que ya ese espacio no tiene mucha legitimidad en ese sentido. Es decir, que es lo que dices tú, efectivamente. Por un lado están las denuncias falsas que son insignificantes o no tienen mucho más exponente, pero, por ejemplo, hemos conocido una recientemente que ha acabado con ella en la cárcel, evidentemente, pues porque ha sido muy grave. Pero fíjate tú, es decir, el daño que ha hecho al trabajo que hacéis, por ejemplo, vosotros, ¿no? O sea, porque eso, bueno, pues pero ha hecho mucho daño. Entonces yo lo que preguntaba es exactamente... Y el eco que se da a ese tipo de noticias, ¿no? Que también ahí entra la responsabilidad de los diferentes medios de comunicación, que nadie dice que no haya que dar cuenta de lo que sucede en la realidad, pero a veces se les da un eco que al final la sociedad y la ciudadanía acaba, sí, pero que al final la ciudadanía acaba creyendo que el número de denuncias falsas es bueno. Igual había que ver la noticia pero con los datos reales, ¿no? O sea, mira, esos son los datos. Claro, un poco lo ha hecho Xavier, que está muy bien soportado, ¿no? Contrastar, ¿no? Un poco, en este caso, ciertamente ha podido suceder así, pero la realidad es que bueno, pues se ponen al año no sé cuántas denuncias de mujeres que están sufriendo violencia y que están intentando salir de estas situaciones, ¿no? Y como decía Xavier, que muchas veces no podemos olvidar que conocemos los datos por el número de mujeres que se han atrevido a dar el paso y han denunciado su situación, y esas están en las estadísticas, pero esa es la punta del iceberg, ¿eh? Hay muchísimos casos de violencia contra las mujeres que todavía no han aflorado y que también una de los objetivos de nuestra tarea es efectivamente la prevención,
de la violencia contra las mujeres, pero y en esa prevención, labor preventiva e informadora, bueno, pues afloran nuevos casos, ¿no? El caso, para acabar, la Asociación Vasca de Escoltas para la Detención de Malos Tratos a las Mujeres, que acaba de salir, bueno, pues es algo pionero en el País Vasco, son mujeres escoltas. ¿Cómo ves esa noticia? Bueno, ¿cómo lo valoráis? No tenemos, o sea, no conocemos el proyecto de ¿No se han primera acercado mano. todavía para hablar? No. Bueno, en realidad nosotras realizamos lo que es una labor de coordinación en el tema de violencia contra las mujeres, pero no prestamos servicios de atención directa, ¿no? Y es en este caso el Departamento de Seguridad quien realiza todo ese apoyo y todo ese seguimiento a las mujeres víctimas de violencia contra las mujeres, ¿no? En todo caso, bueno, pues todas aquellas propuestas que se hagan para mejorar lo que es la seguridad de las propias mujeres, pues bienvenidas sean, ¿no? Pero en cualquier caso, como digo, en el caso del Gobierno vasco es el Departamento de Seguridad quien establece las diferentes medidas que se ponen en marcha y previamente realiza una valoración del riesgo también para saber qué tipo de medida es la adecuada para la mujer víctima. Itzazko Landaida, gracias. A vosotros. Directora de Emakunde, ha sido un verdadero placer, un lujo contar además cómo lo cuentas todo, da gusto. Estamos aquí todos embelesados escuchándote, con qué tranquilidad lo cuentas. Repito, mi ofrecimiento para este 2.5 a las 3 para VTV, cuando quieras, de verdad. A mí estaremos encantados de tenerte aquí, por lo menos con una cierta seriedad, para poder charlar de cosas que hacéis desde Emakunde y poder ayudaros a difundir todo lo que se puede más, ¿vale? Cuanto podamos, para sumarnos un poco más a la causa, si podemos, ¿vale? Pues agradezco. Eskerrik asko, Suri, bai. Eskerrik asko. Bueno, nada, hacemos una pausa por velocidad. Despedimos a la directora de Emakunde, Itzazko Landaida, y nada, seguimos adelante en este 2.5 Gasteiz. Hasta ahora.